La invitada de hoy es una mujer sobresaliente y destacada en diversos ámbitos. Desde muy joven, participó en las ligas estatales y nacionales de básquetbol, llegando a jugar en la primer fuerza nacional. Al mismo tiempo fue una estudiante sobresaliente, realizando 2 licenciaturas en ámbitos disímiles, como son el derecho y la administración. Más tarde, se integró al Poder Judicial como defensora de oficio, donde atendió más de 1000 casos y desarrolló una conciencia social. Por un lado, entendió las fallas y trampas del sistema y por otro, el valor del estudio y su aplicación. Posteriormente, como investigadora nacional, ha explorado campos del conocimiento no comunes para la ciencia jurídica, como son la filosofía de la ciencia, sociología y estudios organizacionales. Cabe destacar que es una ávida lectora de literatura, con más de 230 títulos al año. Rebeca Elizabeth Contreras López es una investigadora de tono crítico, con una visión analítica, pero siempre con una actitud propositiva, y hoy tenemos el honor de contar con ella en el programa Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este programa que es el resultado de un proyecto de investigación en estudios críticos sociales y que precisamente tiene el objetivo de definir, caracterizar lo que implica un estudio crítico en educación. Los estudios críticos, para esta ocasión nos hemos inspirado en los estudios críticos organizacionales para dar un giro de investigación a los temas, a los tópicos que tienen que ver con la educación. En específico, trataremos temas de educación superior. Es un programa que lleva por nombre Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Es un título que hemos decidido principalmente para la crítica, para el debate, para la discusión, y como todo estudio crítico que pensamos de primer momento tiene el objetivo de emancipar, de liberar, de quitar las tinieblas, lo oculto, lo invisibilizado, para precisamente aperturar hacia los fines, los objetivos, y sobre todo ir en contra de estas visiones que cosifican, estas visiones instrumentales y que pierden mucho la característica de la finalidad a la cual se tiene que llegar. En esta ocasión haremos un programa con diferentes invitadas e invitados donde nos van a ayudar a explorar y sobre todo, como decía en un principio, a definir lo que implican los estudios críticos en educación. Para este momento y hoy tengo el orgullo y el gusto de contar con la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, quien nos va a aportar una visión, sobre todo unas propuestas para contribuir a nuestro objeto de estudio. Ella es una mujer muy destacada en diferentes ámbitos. Quisiera mencionar, por ejemplo, el deporte, donde ha tenido participaciones y toda una vida trascendente. También en el área del derecho, ha sido defensora de oficio, pero en otro momento se cambió a la academia, donde ha empezado un camino, o empezó un camino ya hace algunos años, precisamente con todas las normativas. Cuando toma su puesto como investigadora de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, empieza una nueva versión que, junto con estas experiencias de vida que traía en el deporte, obviamente en lo personal, en la parte de la defensoría pública, su vida académica se marca y se caracteriza sobre todo por poner atención a esas situaciones sociales, a las cuestiones prácticas, a las relaciones entre los fenómenos, que en este caso podrían ser jurídicos, pero también sociales, económicos, políticos, para caracterizar una gama de estudio que lleva precisamente esta línea, la línea crítica. Pues sin más, Rebeca, te agradezco tu asistencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues me gustaría empezar obviamente preguntándote y caracterizando en tu vida pues formativa, profesional, académica. ¿Cuál es el momento en el cual tú consideras que te apartas en un sentido de lo que decía la teoría, de lo que es la ortodoxia en este caso, para tomar esta postura crítica, esta postura para visibilizar situaciones que normalmente y por algunas razones o situaciones quedan ocultos? Bueno,
hay que contextualizar las cosas. Obviamente la generación en la cual yo estudié se caracterizaba por ser una enseñanza memorística, sin mucha crítica, sin mucho... es decir, nosotros nos formábamos sabiendo, y esa era la concepción, que lo que se decía en el aula por el profesor era la verdad absoluta. Además estudié Derecho y eso pues ya aumentaba todavía esa visión. En realidad, cuando yo empecé a ver las cosas en sentido distinto fue cuando estudié la primera maestría. Y no porque la maestría en sí fuese un programa con esa visión, sino que tuve un solo profesor que fue el que me cambió totalmente la visión, no solo de la academia, del derecho penal, sino de la vida misma. Sin comprenderlo del todo, ese profesor en realidad me enfrentó a muchas de esas creencias, a muchas de esos aprendizajes que yo tenía, y que ahí me di cuenta que había muchísimas otras posibilidades. Él tenía una formación desde la escuela de Frankfurt muy crítica, muy incisiva, en ocasiones irónica, pero verdaderamente siento que ahí fue donde ya, o sea, me di cuenta, todo lo que había aprendido no me servía de mucho. ¿Cuál fue el problema? Y que además me gustó y me atrajo mucho esa situación. Pues el problema es que yo he vivido una dualidad en el ámbito del derecho con una manera de trabajar, incluso con una actitud pues muy tradicional, muy cerrada, muy dogmática en ocasiones, porque ese es el ambiente en el cual me desarrollé, pero nunca me sentí a gusto, nunca encontré mi lugar ahí, y entonces me empecé a acercar a otras disciplinas, a otros especialistas, a entablar diálogos de otra manera, pero siempre ha existido pues un enfrentamiento en ese sentido. No es en el ámbito jurídico, al menos en nuestro ámbito más cercano, no es bien vista la crítica. Y no estoy hablando de una crítica destructiva o que no esté aportando, sino incluso la propia discusión pues es bastante difícil de llevarla a cabo. Entonces sí, he vivido en esa especie de dualidad, ¿no? Una doble personalidad en el ámbito académico que me ha llevado mucho a explorar otros temas, otras visiones, otra manera de entender las cosas, y bueno, yo me voy trayendo al derecho en toda esa visión. Obviamente estábamos hablando que del grupo de estudios sociales críticos, pues la crítica es precisamente la línea, pero digamos que siendo muy correctos en el término, la crítica puede manifestarse en diferentes situaciones. Tú ahorita dabas alguna diferencia. No es lo mismo criticar precisamente como lo haces desde la escuela de Frankfurt o hacer destrucciones a través de la crítica. Y la pregunta que en este programa tenemos, porque tú sabes bien que el nombre es Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación, pues no es al azar, es decir, un poco es el símil en qué momento ya tú considerarías a partir de esta experiencia que nos cuentas, que dejas, digamos, de ser un cordero para empezar a ser pues un león, ¿no? En el sentido de lo crítico, ¿no? Y esto te lo pregunto porque el programa son diálogos críticos en educación, para empezar a caracterizar a la crítica, lo que vamos a entender en este tipo de estudios sociales críticos sobre este término. Bueno, creo que nunca seré un león, eso tengo que decirlo, en un sentido de depredador que se come a los otros y que los nulifica. Más bien mi visión es distinta, creo en los liderazgos y creo que sí se tiene que tener ese liderazgo en muchos ámbitos de la vida y en grupos de trabajo, pero que finalmente esos corderos en realidad son, bueno, no sé si personas, pero sí son elementos que hay que tener en cuenta, que hay que darles voz, que tienen que estar presentes. Y por tanto, digamos, cuando me transformé en uno y otro, sinceramente creo que nunca he sido una persona pacífica en términos de conocimiento, porque siempre he manifestado mis opiniones, siempre he manifestado mis inconformidades, y eso no es fácil, o sea, eso es difícil irlo planteando.
Yo decía hace rato, bueno, en realidad cuando empiezas esa crítica, y vuelvo otra vez al tema de mi generación, porque verdaderamente creo que es importante, se hacía una crítica muy destructiva. Una crítica que muchas veces era criticar por criticar, pero sin llegar a construir a partir de esa crítica. Posteriormente, bueno, yo me involucro mucho con toda esta visión mucho más metodológica. Me interesa mucho la metodología de la investigación, la filosofía de la ciencia, y de manera pues más libre, porque no fue en mi formación formal, digámoslo así, empiezo a adentrar en esos temas, empiezo a comprender ciertas cosas. Más recientemente entro a todo el pensamiento complejo, a la idea de transdisciplina, y ahí es cuando yo creo que doy ese cambio y ese salto hacia una visión verdaderamente crítica, en un sentido pues mucho más profundo, diría yo. Ya no es esa visión de esto no me gusta y lo desecho, sino vamos a ver qué y por qué y cómo y dónde se puede aplicar. Y hoy en día, a través de la complejidad, sí puedo ver, y ahora con el encuentro hacia los estudios críticos, sí puedo ver incluso un camino que se tiene que recorrer para poder abordar la crítica en un sentido mucho más profundo, mucho más sistemático, pero además con resultados que puedan ser aplicados en la realidad. Entonces creo que mi transformación, salvo ese primer momento que lo puedo señalar de ese curso que llevé con este profesor, donde sí fue un impacto brutal el poder entender cosas, y más que entender cosas, el poder entender que eso que yo pensaba que era cierto y que se aplicaba el 100%, pues era una visión equivocada. Después ha sido muy paulatino, ha sido incluso confuso, ¿no? Hay muchos elementos que yo tuve que ir aprendiendo en el camino. Formalmente nunca lo tuve o lo llevé a cabo en una educación formal, y eso pues fue lo más difícil, que hoy las nuevas generaciones me parece tienen una ventaja, porque ya desde que empiezan a formarse se pueden empezar a formar con este pensamiento mucho más sistemático, más profundo, más de sentido, ¿no? Claro. Y para cerrar como esta parte, pues tú tienes una vasta obra que se dirige mucho a la parte del derecho penal, y que has transitado en tu obra escrita también con este pensamiento, es decir, podemos encontrar que de tus primeras publicaciones, digamos, con bastante dogmática, bastantes revisiones, ¿no? Pero hacia ya lo más actual encontramos ya posicionamientos, críticas. ¿Cómo podrías caracterizar esto que estás ahorita comentando, pero ya en tu obra escrita? Bueno, otro de los problemas que he tenido cuando digo que yo no encontré y no he encontrado mi lugar en el ámbito jurídico es precisamente en ese sentido. En muchas ocasiones a mí se me cuestiona el que tenga yo interés por tantos temas diversos, el que quiera yo relacionar cosas que aparentemente podrían no tener relación. Yo estoy en desacuerdo, pero mi visión siempre es muy contextual, muy global de los problemas, y entonces cuando yo estudio el derecho penal desde esa visión dogmática, que es realmente mi área de especialización, no puedo dejar de pensar, por ejemplo, que en las políticas públicas se piensa que aumentar las penas y ser mucho más riguroso en el ámbito penal va a resolver los problemas de seguridad, lo cual es una falsedad, lo cual no ocurre de esa manera. Y entonces desde mi visión digo, sí, tengo que estudiar la dogmática penal, pero también tengo que estudiar qué está pasando en esa realidad y cómo es que esa visión sobre la seguridad, la prevención del delito, la disminución de la violencia, empata o no con estas visiones dogmáticas. Y entonces en las versiones más actuales de las teorías que estudian estos fenómenos, y solo lo pongo como ejemplo, por supuesto que van a su encuentro y por supuesto que están presentes, pero cuando yo empiezo a hacer distintas obras, libros, artículos sobre una temática tan variada de cosas, pues sí se me ha cuestionado, y ahora que estoy todavía en cosas mucho más amplias y mucho más
digamos, transdisciplinares, pues se me cuestiona el no trabajar sobre una línea de investigación cierta y cerrada. Y lo pongo como ejemplo. Yo en ocasiones en la Facultad de Derecho trabajamos por áreas de conocimiento, academias, para poder guiar la formación de los estudiantes. Entonces yo, por ejemplo, he hecho propuestas diciendo las academias no deben ser disciplinares. Las academias deben ser a partir de una visión de fenómenos complejos con distintos elementos que nos permitan entender los fenómenos que ocurren en la realidad. Y nada tan, o sea, es puro sentido común. He dicho, la Academia de Derecho Penal debe estar junto a la Academia de Derecho Procesal Penal, porque no puedes trabajar lo sustantivo con lo procesal de manera separada. Y eso, tan solo esa propuesta que yo digo que es hasta de sentido común, es imposible que entre a esas visiones cerradas. Entonces ha sido complicado, a veces ha sido un camino bastante solitario, porque no he encontrado esa posibilidad, ¿no?, de trabajar en el derecho. Sí la he encontrado en otras disciplinas, con otros compañeros, en otras áreas. Bueno, y aquí llegamos a un punto clave en esta entrevista, que es tu relación con la educación, sobre todo con la educación superior. Digo, no solo en el trabajo de la docencia, sino en el trabajo de las academias, en el trabajo de los diseños curriculares, de las actualizaciones de planes y programas de estudio, en nuevas modalidades, ¿no? Tú has trabajado en modalidades escolarizadas, mixtas, semiescolarizadas y ahora virtuales. En este sentido, quiero aprovechar precisamente pues este expertise y estas vivencias junto con toda esta postura crítica que yo sé que tú tienes, que quienes estamos en el medio te reconocemos, para llegar a estas preguntas, como te digo, debido a que estamos muy interesados que los diálogos críticos en educación tengan una caracterización. Y no solo, digamos, que no es que esté mal, se preste precisamente a hacer crítica por la crítica, sino también nos dirijan a un punto, a un fin en concreto. En tu opinión, ¿cuál es el fin de establecer diálogos en educación desde la perspectiva de lo que conocemos como estudios críticos? Bueno, yo creo que el fin, primero hay que decir algunas cosas. Digamos, ¿para qué queremos hacer diálogos críticos? Para poder discutir la base misma de los modelos educativos, la base misma de las propuestas curriculares. Esa sería una vía, un camino, y creo que todas pueden estar presentes. Otra es para formar a los estudiantes en una visión crítica, incluso sería otra, para poder elaborar materiales y poder elaborar textos que finalmente con esa visión crítica sirvan de apoyo a la formación. Y pensando en esas tres visiones, yo creo que ahí se da la respuesta en sí misma. La primera que tendríamos que trabajar sería las bases mismas de la educación. ¿Para qué hacemos diálogos críticos? Para entender que hay visiones dominantes en el mundo, pero que las visiones emergentes son importantes y que en muchas ocasiones cuando formamos a los estudiantes, cuando formamos a los individuos, si no tomamos en cuenta su propio contexto, su propia situación, sus propias carencias en muchas ocasiones, pues es muy difícil que vayamos avanzando en la formación. Si nuestros modelos educativos son de avanzada, son de primer mundo, son efectivamente buscando la excelencia, la calidad de la educación, pero frente a nosotros estamos en un ambiente distinto, en un ambiente donde la propia alfabetización es un problema, donde las carencias económicas son un problema para pues digamos, el aprendizaje y el aprovechamiento en la escuela, pues estamos ahí teniendo una fractura que nos implica un problema a la hora de cumplir con los fines de la educación. Yo creo que por eso hay que tener esa visión crítica en un primer sentido. Ir a las bases, ir a los fundamentos, discutirlas, entenderlas, contextualizarlas y situarnos en un aquí y ahora para poder planear y para poder construir. En los otros ámbitos es indispensable. Una investigación sin visión crítica no es investigación,
porque se convierte en una reproducción de conocimientos, en una compilación de cosas, en una repetición de ideas, que finalmente pues eso sí nos ayuda a lo mejor a sistematizar, a ordenar, a conocer, pero no a avanzar en el conocimiento. Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo en esta parte. En un momento que dialogamos con el doctor David Arellano en un conversatorio, él sobre todo exponía de manera como muy clara que lograr un objetivo implica normalmente abrir la puerta de otras situaciones, es decir, por ejemplo... Y cerrarla también. Claro, ¿no? Sí. Y ese es como el elemento donde la crítica tiene una primer misión, ¿no? Considero, porque, por ejemplo, la masificación de la educación superior, que se ha logrado en cierto nivel, abrió, digamos, otras puertas, ¿no? Precisamente como es los temas formativos, la pertinencia, la excelencia educativa. Ahora, una segunda pregunta, Rebeca. ¿Cuáles consideras que son los grandes temas, los temas trascendentes que se tendrían que abordar, desde obviamente tu punto de vista, en unos diálogos críticos en educación desde la perspectiva de los estudios críticos? Bueno, los temas son diversos. Algunos que no son míos, digamos, vienen detrás de algunas lecturas, tienen que ver, por ejemplo, con estudiar autores clásicos que originalmente son autores críticos en su tiempo, en su momento, en su época, pero que posteriormente no llegan a desarrollar ya plenamente estos planteamientos. Y entonces muchas veces cuando estamos haciendo hoy investigación, los traemos a la investigación, los traemos a la discusión, pero ya en realidad lo que traemos de esos autores no es una visión crítica, sino es una visión que ya se ha, voy a decirlo así, pues normalizado, naturalizado. Y entonces creo que tendríamos que regresar a visitar esos autores clásicos, esas ideas tradicionales, pero ya con esta visión actual, mucho más, diría yo, desde los estudios críticos, mucho más sistemática, mucho más acabada en términos metodológicos. Otro elemento, otro aspecto que me parece sustancial, que a mí en lo personal me interesa muchísimo, es el que tiene que ver con la discusión epistemológica de las bases de la ciencia. De las bases de la ciencia y de las bases de la evaluación de la ciencia. Que nosotros que nos dedicamos a la investigación estamos expuestos, y lo voy a decir de esa manera, a una visión pues muy cerrada, métrica, lineal de la evaluación que se hace del propio conocimiento científico, y eso está generando no solamente muchas problemáticas regionales, locales y particulares, sino también inconformidades en forma importante. Y otro elemento más que ahora lo traigo a colación es una visión desde ciertos sectores y desde ciertos elementos que tienen que ver sobre todo con sectores marginados, sectores vulnerados que finalmente generalmente no están en esa discusión. Y entonces tenemos que partir que la crítica es siempre entender esas grandes visiones de lo que sea que queramos discutir desde una sola perspectiva, desde un solo posicionamiento. Y entonces lo que tenemos que hacer es abrirnos a otras perspectivas, a otros posicionamientos y a otras visiones. Así sean totalmente contrarias y totalmente enfrentadas a aquello que hemos considerado como pues la gran narración de la historia, ¿no? Sí, claro. En algún momento compartíamos algunos papers y recuerdo que tú me señalabas esta parte de lo que queda no solo oculto, ¿no?, sino omitido, ¿no? Que es a todo aquello que se omite, necesitamos sacarlo a la luz, ¿no? En este sentido de lo que nos estás comentando. Preguntarte ahora, que si bien has ido dando ya elementos, ¿qué es lo que caracteriza o puede caracterizar en específico a esta crítica en educación? Has comentado, bueno, la parte de lo contextualizado, de lo situado, de que si bien podemos traer autores que han sido críticos, pero que no los podemos, digamos, ocupar tal cual, ¿no? Porque parece que la crítica sí tiene esta parte situacional, contextual, como venimos platicando.
En tu opinión, ¿qué es lo que caracteriza o tiene que caracterizar cuando se quiere empezar un proyecto de investigación, ¿no?, que tiene que ver con la parte social crítica en una investigación desde la perspectiva de los estudios críticos a la educación? Bueno, yo creo que hay que ir a los fundamentos y voy a explicar esta idea. Bueno, como decías, yo jugué básquetbol durante muchísimos años y cuando yo llegué a jugar ya en un nivel muy avanzado, pues nosotros teníamos ya como jugadas prefabricadas en la cancha, ya con una manera de entender el juego y una manera de entender la comunicación entre las jugadoras. Y lo que nuestra entrenadora siempre nos decía es, hay que regresar a los fundamentos. Tú no puedes tener esa idea sofisticada, en este caso estoy hablando del deporte, si antes no aprendes a mover la pelota, aprendes a rebotar, aprendes a caminar, aprendes a correr. Entonces yo creo que en los estudios críticos es algo similar. Tenemos que regresar a esas bases, a esos fundamentos. Lo primero que tenemos que entender es que al estudiar críticamente las cosas, el poder es un elemento fundamental. La visión política de los fenómenos siempre va a estar presente y hay muchísimos autores que lo han trabajado desde distintas perspectivas, esa idea de poder. A mí me encanta la visión de Foucault con la idea de la microfísica del poder, que en cualquier relación y en cualquier situación siempre va a haber una dominación de unos sobre otros. Y creo que ahí viene también la idea de este título de los leones y los corderos. Entonces ese poder y esa dominación van a estar presentes y si nosotros omitimos ese análisis y ese estudio, pues entonces en realidad no estamos haciendo crítica. Podemos criticar al día de hoy pues muchos de los elementos, decisiones que se van tomando, incluso propuestas específicas de leyes, de políticas, de programas, pero si no nos vamos a esa base, a ese fundamento, a entender eso que se omite, a entender eso que no se dice, pero que está ahí claramente presente, pues entonces no podemos hacer estudios críticos. Y hablando de esta idea de lo que se omite, hay algún texto que habla de las voces del silencio, sobre todo pensando en la idea de las víctimas de violencia, las víctimas de delitos, que finalmente ese silencio lo que nos está diciendo es que no se está tomando en cuenta su propia condición de personas, que se está vulnerando su dignidad humana solo porque no las escuchamos. Ya luego por todo lo demás, pero solo porque no las escuchamos, ahí hay un problema que tenemos que entrar a ver y a visibilizar, y cada quien en su ámbito de estudio pues entender de qué manera esto está ocurriendo. Bueno, ahora estamos en México y sabemos que acá los temas de violencia son muy fuertes, pero si nos vamos al ámbito educativo, también dentro del aula, también en relaciones escolares, se va dando este problema. Claro, estoy muy de acuerdo en esta parte. En algún momento Salvador Dalí, ¿no?, que artista del surrealismo, dijo que antes de intentar hacer tu estilo tendrías que aprender a pintar perfectamente como los clásicos, ¿no? Es decir, conocer a los clásicos, que sería regresar a los fundamentos, y esta, como decías, esta visibilización de las voces que no tomamos en cuenta, sobre todo en educación, es un elemento clave. Bueno, me gustaría preguntarte ahora, ¿qué perspectivas teóricas consideras que son pertinentes para fundamentar estos estudios críticos en educación? Bueno, a mí me parece que primero esa visión, la visión del marxismo, del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, creo que abren con un sentido muy particular desde el punto de vista político, incluso ético, pero abren la puerta a esa visión crítica. Después, la primera etapa de la Escuela de Frankfurt nos da las bases, nos da unas bases que luego muchos autores han venido desarrollando. Y después, hoy en día, dentro de los estudios críticos, en cada área y en cada disciplina, aparece ya esa visión que nos permite ir cuestionando cosas, ir resolviendo cosas. Yo lo he visto y lo seguiré viendo en este momento desde la complejidad,
desde la visión de la interdisciplina con Rolando García, desde la visión. ¿Y por qué la complejidad? Porque me parece que nuestros problemas y fenómenos complejos necesitan ser estudiados en ese sentido y en esa perspectiva integral, global. Luego ya metodológicamente tenemos que hacer recortes y tenemos que ir a sistematizar cosas muy en concreto, pero sin perder esa visión general. Entonces esa es la manera en que me parece que tenemos que ir enfrentando este reto. Claro. Cuando hablamos precisamente de la teoría dentro de la crítica, parece ser que la crítica lo que intenta es explicar de mejor forma el cómo está funcionando la realidad. Pero en ese sentido de lo que nos has comentado, tal vez no es que exista la mejor forma, sino la que describe en ese momento, en ese contexto, bajo esas situaciones, relaciones, fenómenos, hechos, que seguramente alguna visión dominante oculta esas otras situaciones. Pero como estamos hablando de una línea de investigación, ¿cuál sería el papel de la metodología y cómo imaginas una metodología para unos estudios críticos en educación? Bueno, yo creo que lo primero es contexto y situación. Tenemos que definir el contexto en el cual nos vamos a ubicar para hacer la investigación. Segundo, la delimitación conceptual, la delimitación semántica, el poder y sin cerrarnos. O sea, no tenemos que traer esa conceptualización desde un autor, desde una teoría en específico, sino que ya en la investigación tenemos que establecerla, sustentarla, fundamentarla, argumentarla, pero que finalmente seamos fieles a esa visión y a esa situación que estemos analizando. Después, no tener miedo de usar distintas metodologías, distintas corrientes teóricas. Sí, la coherencia y la visión de no caer en contradicciones es importante, pero incluso la contradicción y la paradoja, como diría nuestro amigo Marcelino, es bienvenida. Es bienvenida porque nos permite ir entendiendo que no hay una sola narración, que no hay una sola manera de explicar, que finalmente hay una visión mucho más allá de lo sistemático y objetivo que tradicionalmente, racional, que tradicionalmente la ciencia nos está exigiendo, y que podemos, a partir de cierta subjetividad, enriquecer la explicación, entender los fenómenos de mejor manera y poder empezar a avanzar hacia otro ámbito, digamos, diría yo, a otro nivel de explicación, pues mucho más acabado que los que ahora logramos. Y precisamente Marcelino Arias Andi, ¿no?, que estudia mucho estos temas de paradoja, también con el doctor Arellano, cuando hemos platicado, en algún momento nos dijo que las organizaciones empezarán a funcionar, ¿no?, de acuerdo a sus objetivos en la medida en que incorporen precisamente la contradicción, la paradoja, a veces el sinsentido que se da. Pero ¿de qué manera tú consideras que estos elementos que por naturaleza humana se rechazan, es decir, se rechaza la incertidumbre y por eso caemos en las rutinas y las buscamos? Obviamente tendemos a las certezas, tendemos al uso de esta razón instrumental. ¿Cómo consideras que estas se pueden incorporar en unos estudios críticos de educación? Bueno, yo creo que es un poco, voy ahora a utilizar la idea de Bachelard sobre los obstáculos epistemológicos, estar siempre atentos. Él dice, bueno, cuando empezamos una investigación, dejemos a un lado todo lo que ya sabemos, ¿no?, todas esas ideas preconcebidas, y vamos a adentrarnos a una investigación con una frescura, con una manera, digamos, nueva, si es que eso es posible, de ver las cosas. Entonces yo creo que son esos dos elementos: renovar siempre las miradas, pero además estar atentos, vigilar. Cuando nos sentimos muy a gusto, cuando entendemos cosas y encontramos respuestas, parece que ahí habría un problema, porque las respuestas son bien difíciles de entender. Y lo que hoy podemos encontrar y explicar en una situación específica en poco tiempo,
ya no será la respuesta satisfactoria. Es un gran problema. Es un gran problema porque parecería que está uno siempre insatisfecho con las explicaciones, que siempre las explicaciones son parciales y nunca se agotan. Y pues creo que sí, que esa es la manera, si uno quiere dedicarse a la investigación, esa es la manera de enfrentarse a esos retos. Cuando yo me pare en un escenario y diga exactamente lo mismo 2, 3, 4, 5 veces, quiere decir no solo que no soy crítica, sino que ya no crezco, que ya se acabó mi tiempo y que necesito ver para otro lado. Un poco quisiera interpretarlo como a algunos filósofos, teóricos, científicos, tal vez malamente, pero se dice el primer Kant, ¿no? O tal vez el primer Bacon, ¿no? Y así se van estableciendo estas como temporalidades, ¿no? De lo que se van precisamente desarrollando, ¿no? Como tal vez el Wittgenstein, ¿no? Y cada uno de ellos, porque tal vez cabe esta idea que nos estás exponiendo, es decir, es difícil mantener una misma idea, ¿no? Incluso en las ciencias duras, ¿no? Newton, ¿no? Es decir, cómo va también desde principio a matemática, cambiando, enriqueciendo en este sentido, e incluso dejando atrás, ¿no? Contradiciéndose en el sentido de refutándose a sí mismo los conocimientos que se van dando, ¿no? Cual me parece una idea interesante, pero que, como tú decías un poco al principio, al menos en la comunidad de ciencia hoy aquí en México, no es como de lo mejor visto que tú mismo, ¿no? te puedas refutar. La última pregunta que tengo precisamente para caracterizar a estos diálogos críticos en educación es: ¿por qué realizar diálogos en educación desde el enfoque de los estudios críticos? Bueno, hay también ahí muchas respuestas posibles. La primera que a mí se me ocurre fundamental es, en este grupo de investigación trabajamos profesores, investigadores sí, pero también profesores, y creo que nuestra primera responsabilidad es con nuestros estudiantes. Es con esas personas que de alguna manera se acercan a nosotros para ser formados, para comprender, para desarrollar también investigaciones, para aprender a hacer investigación. Y si nosotros somos pasivos, somos cerrados en cuanto a las posibilidades de objetos de estudio, de metodologías, de planteamientos de investigación, pues no le estamos dando lo que esos estudiantes necesitan. Sobre todo estoy pensando, bueno, yo trabajo desde el nivel inicial, pero hasta el doctorado no les estamos dando lo que efectivamente pueden llegar a ser como investigadores, pero además lo que pueden aportar al conocimiento. Entonces yo creo que un primer elemento es una responsabilidad ética que tenemos como profesores, pero un segundo elemento que para mí siempre ha sido sustancial es porque eso te enriquece a ti mismo, te enriquece. Si yo no disfrutara lo que hago, si yo no creciera cada día y entendiera cosas distintas de maneras diversas, realmente ya no haría investigación. Entonces a mí me parece que esos dos elementos por sí solos son suficientes. Y luego está también una responsabilidad social que tenemos cuando hacemos investigación, de tratar de contribuir y de entender esas problemáticas específicas que de alguna manera están ahí para ser entendidas y estudiadas y para contribuir poquito, pero para contribuir a ciertas decisiones y a ciertas explicaciones que luego ya podrán ser tomadas en cuenta a la hora de solventar algunos de estos problemas. Claro. En tu opinión y en la visión académica que has logrado acumular en estos años de experiencia, ¿considerarías que hoy en día la educación, hablo en concreto de la educación superior, ha asumido un modelo educativo donde a los estudiantes se les forme de una manera crítica? Sí y no. O sea, yo creo que en cuanto al discurso y a la propuesta y a los fines, sí estamos pensando y sí queremos que los estudiantes sean críticos, sí queremos que los estudiantes efectivamente vean las visiones dominantes, las contrapongan, que entiendan ese elemento político que está siempre presente en la actividad y relaciones humanas, que comprendan
digamos, la inequidad que existe hacia ciertos sectores, hacia ciertos grupos, hacia ciertas maneras de pensar, pero es muy distinto esa manera en que abiertamente se quieren hacer las cosas de lo que efectivamente pasa en las aulas. Así sea un aula virtual, hay que vigilar, y bueno, no es la palabra vigilar, pero hay que acompañar ese proceso formativo en un nivel de aula, en un nivel de relación profesor, estudiante, facilitador, aprendiz, que nos permita entender que ahí ese proceso y ese intercambio didáctico tiene que ser también modulado y tiene que ser también pensado en términos de una visión crítica. Yo hoy en día verdaderamente me sorprendo cuando trabajo con mis estudiantes de licenciatura, porque pese a que acaban de salir de la preparatoria, puedo trabajar con ellos planteamientos críticos que no son críticas subjetivas y porque sí, sino que son planteamientos que nos hacen reflexionar a todos y que nos permiten ir entendiendo, en este caso otra vez en el ámbito penal, pues las dinámicas que se están viviendo en nuestro país en términos de legislación, de violencia, de delito, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante, pues es un aliciente para seguir trabajando en ese sentido. Diferentes estudios en educación nos señalan que el reto no se centra en la formación de los estudiantes, porque parece que el estudiante trae per se una necesidad, una sed de aprender, de formarse, sino en la parte de los docentes, de los formadores. ¿Cómo ves, digamos, esta comunidad, ¿no?, de docentes que nosotros pertenecemos a ella, precisamente frente a una formación crítica? Yo creo que hay que trabajar mucho. Yo creo que ahí es donde está efectivamente el gran reto que tenemos que enfrentar, porque finalmente, y otra vez, esta idea de las disciplinas es algo que tenemos que seguir trabajando y profundizando, porque al menos en el ámbito donde yo me muevo, sobre todo, que es en el ámbito del derecho, sí hay todavía una cerrazón, sí hay todavía una visión que muchas veces se dice es muy institucional, porque nos apegamos a lo que la norma o la institución plantea, pero eso nos hace daño y no porque necesitemos estudiantes que se rebelen contra todo y profesores que no sigan las reglas, sino más bien porque necesitamos repensar esas reglas y repensar esas relaciones, y si no lo estamos haciendo a veces, esto tiene que ver con los profesores, pues es por comodidad. Ya nos acostumbramos a una manera de hacerlo, ya entendimos una cierta manera de comprender las cosas y pues lo más fácil es reproducirlo con nuestros estudiantes. Entonces sí, yo creo que la parte de la formación docente es indispensable, pero no con pequeños cursos y no con discursos y con ideas ahí sueltas, sino que deben ser programas bien establecidos, bien desarrollados, bien pensados, para que efectivamente tengan el resultado que se espera. Claro, podríamos partir en estos diálogos críticos que la educación, en concreto la educación superior, no es esa visión organizada, limpia, donde todo sucede de manera ordenada, ¿no?, causalística casi, sino más bien como una organización disfuncional de entrada, y donde también existen estas cuestiones de poder, y que son cuestiones de poder que normalmente cubren intereses que no siempre también van a ser o moralmente correctos, ¿no? Y a partir de estas visiones, pues todos estos diálogos tomaron un poco la visión de lo que has comentado, de lo crítico. Pues hemos llegado al final, Rebeca, de esta entrevista que ha sido enriquecedora, que has logrado clarificar diferentes puntos que no son fáciles. Como tú dijiste, no hay la respuesta única ni la respuesta correcta. Algo que quisieras agregar precisamente en contribuir a la caracterización de los diálogos críticos en educación. Bueno, pues a mí me parece que es un reto que vale la pena enfrentar, que es además muy atrayente, muy interesante. También yo al menos, porque yo en muchas cosas soy prudente,
creo que antes de plantear que efectivamente hacemos crítica, tenemos que pensar todos estos elementos, sentar las bases de lo que estamos analizando, para luego sí ya lanzarnos a hacer este planteamiento y pues llevarlo hasta donde nos conduzca, ¿no? Pues ya estamos casi terminando, Rebeca, y me gustaría, la última parte del programa es pues un juego de palabras. Te voy a decir un par de palabras y tú me dices pues lo primero que pienses al respecto de ellas. Entonces la primera sería educación. Formación. Poder dar lo que tienes para que otros lo aprovechen. Muy bien. Crítica. Pensar en los más necesitados, pensar en los que no pueden hablar y que tú puedas ayudarlos a expresarse. Sociedad. Caos, conflicto, pero también al mismo tiempo pues una posibilidad de cooperación. Conocimiento. Conocimiento es luz, conocimiento es poder llegar más allá de lo esperado. Y por último, diálogo. Escuchar al otro, darle la oportunidad de pensar y de darte también de sí mismo. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este programa. Hemos tenido pues a la invitada de lujo, que es la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, quien nos ha contribuido a abrir la discusión para la caracterización de los diálogos críticos en educación en este programa que se llama Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación. Les invito a seguir con el resto de los programas donde tendremos más invitadas e invitados precisamente para empezar a ver el universo de las características y de las situaciones para establecer un diálogo crítico en educación. Espero que nos acompañen. También quiero agradecer pues las imágenes que hemos tenido de fondo del doctor Pedro Trueba, que siempre nos halagan y hacen que estéticamente luzca este programa. Saber para trascender.